30.000 personas en cuanto a datos concretos se atendían en efectores privados y ahora se atienden dentro del ámbito de lo público. Realmente es un montón. Los motivos son múltiples y ahora en un ratito los vamos a ver, pero ¿cuál es la medida paliativa con la cual intentó el gobierno frenar esto que venía pasando? El 31 de agosto, ¿te acordás? Lo que hicieron es intentar congelar los precios que tenían las prepagas de sus cuotas mensuales. Bueno, lo que hicieron es frenarlo por 3 meses, hasta el 31 de octubre. El último aumento había sido de casi el 8%, pero sin embargo, y a pesar de esto, la gente siguió, quienes estaban adheridos de hace muchísimo tiempo, siguió eligiendo los lugares públicos para tener que atenderse porque no les quedaba otra opción. ¿Para quiénes era esta medida que impulsó el gobierno? Puntualmente para aquellos grupos familiares que tenían un ingreso, Pablo, de más de 2 millones de pesos. Es decir, a estas personas que el ingreso del grupo familiar era de más de 2 millones de pesos, bueno, en ese caso los podía afectar el aumento de casi el 8%. Al resto, no. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en realidad es muchísima la gente que quedó afuera, que empezaron a aumentarle casi un 10% mensual en algunos casos, algunas de las prepagas, y dijeron, bueno, no nos va a quedar otra opción que acudir a lo público. Sí, encima de esto, Agustina, también en estos últimos días, fíjate cómo está todo afectado. Algunas organizaciones de médicos también afirman que esas mismas prepagas que ahora aumentan la cuota no les pagan a ellos las prestaciones y ellos tienen que cobrar un copago. Así que, o tienen que cobrar, deciden cobrarle a sus pacientes un copago. De todos modos, se termina viendo afectado finalmente el último orejón del tarro, que somos nosotros los pacientes, ¿no? Bueno, lo que vos estás hablando es un anuncio que se hizo hace 5 días y forma parte de los motivos. Por eso vamos a ver más información ahora detallada sobre cuáles son los motivos por los cuales dejaron de asistir a los efectores privados y pasaron a los públicos. Y están ahí detallados en pantalla. El aumento interanual del 92% de las prepagas, que es un poco, Pablo, lo que te venía contando yo, que no se pudo evitar más allá de estas medidas paliativas, del intento del gobierno de congelar los aumentos. Bueno, el aumento de las prepagas rondó el 92%. Bueno, o sea que es uno de los motivos. Ese es un golpazo para el bolsillo, pero hay más. Efectivamente. Y el otro es ese que comentabas vos recién, es el bono complementario para pacientes de prepagas. Ese bono tienen que abonarlo entre 2.000 y 4.000 pesos. ¿Cuál es el argumento? Nosotros hablábamos con distintos referentes que buscan que lleguen a los médicos un piso de 6.000 pesos, porque lo que ellos plantean es que tienen que pagarle a un secretario o una secretaria a la hora de la atención cuando vamos a un consultorio. Tienen que pagar un alquiler en muchos casos, entonces necesitan cobrar este monto que no se puede reintegrar, tengan en cuenta esto, que más de 30 instituciones en el último plazo del mes y medio adhirieron incluso a cobrar este bono que no se reintegra, reitero, porque si no, no llegan a pagar los gastos. Entonces, los motivos más importantes, hay diversos, pero son estos dos que les estamos mencionando en esta información puntual. Sí, fíjate qué desaliento que provoca todo esto. Te voy a tirar un dato político. Vamos a tener en los próximos fines de semana 2 debates con los 5 candidatos a presidente. Este tema, el de la salud, no figura. No está como tópico del debate, así que ninguno de los 5 candidatos que tenemos todavía con aspiraciones de llegar a la presidencia de la República Argentina van a hablar de esto. No sabremos qué pretenden hacer. Es el 5,5% del PBI el que se destina para la salud. No sabemos si lo van a ampliar o no, qué van a determinar. Es cuanto menos inquietante también, ¿no? Sí, ni hablar. Y lo que tenemos hasta ahora son datos concretos de lo que está pasando acá. Estamos hablando, reiteramos, de 30.000 personas que se atendían en efectores privados y ahora lo van a hacer dentro de lo que son los efectores públicos. Nosotros lo que hicimos fue hablar con un referente de acá de la ciudad de Rosario que nos da más detalles sobre esta cuestión. Nosotros venimos notando ya desde finales del año pasado y se fue incrementando a lo largo de este año la cantidad de personas nuevas que se han inscrito a la red de salud. Tenemos una proyección para este año de unas 30.000 personas. Son números similares a lo que tuvimos en el 2019, en el año previo a la pandemia. Son múltiples las causas, digamos, básicamente la cuestión social y siempre la situación de crisis, personas nuevas que llegan a la ciudad, personas que no pueden afrontar los copagos o el pago de la medicación por más de tener una cobertura social, o porque no pueden afrontar el pago de determinadas prácticas en algunos servicios como odontología, salud mental.
se acercan a la red de salud para ser adscriptas, otras personas que han dejado de usar algún otro servicio, algún conflicto en centros provinciales, que estuvieron cerrados, digamos, pero en líneas generales es una cuestión por la crisis. ¿Hay alguna zona focalizada de la ciudad donde haya más gente o más demanda o es todo homogéneo? No, es una cosa bastante homogénea en la ciudad. Sí, nosotros notamos, digamos, en los centros de salud cercanos a nuevas urbanizaciones, como en la zona norte, en el llamado Barrio Olímpico, en la zona de Avellaneda Oeste, serían como la zona más focalizada de mayor crecimiento, pero sacando esto que está vinculado a nuevas urbanizaciones, en el resto de la ciudad es homogéneo. Hay muchas personas, grupos familiares, hay algunas personas jóvenes que dejan de tener la obra social que tienen de sus padres y se acercan a la red pública, pero en líneas generales son grupos familiares completos. Y con respecto a las consultas o a lo que se acercan a los centros de salud, ¿tienen más que ver con atenciones médicas o también con el pedido de medicamentos gratis? Hay de todo, digamos, nosotros en cuanto a consultas médicas, si tomamos el comparativo con 2019, que fue como el último año pleno, estamos casi en un 20% más de consultas en el total de la red. Hay personas que consultan por todas las disciplinas, servicio de enfermería, vacunación, odontología, salud mental, y sí también a buscar la medicación, digamos, porque los costos de los medicamentos han aumentado y hay personas que no pueden, a pesar de tener una cobertura social, de resolver su circuito de atención por la obra social, acceden a los centros de salud para poder tener la medicación.